Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Estamos ya caminando con toda la fuerza en este mes de agosto. Hoy, 7 de agosto, lunes, hemos celebrado ya nuestro domingo y seguimos hoy en la lectura del evangelista Mateo. Mateo viene hoy ya en el capítulo 14, en sus versículos 22 al 36, a hablarnos directamente al corazón. Escuchemos la proclamación. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió del monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra a Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que pidamos la presencia del Espíritu Santo. Digamos de hoy: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Luego de invocar al Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos aclara la palabra, miremos varias veces el texto. Hoy, Mateo 14, 22 al 36. En los años que llamamos ciclo B y C, que eso tiene que ver con los domingos, hay 3 años para los domingos. Como estamos en el año A, este lunes se nos permite este evangelio. Si no, en los otros años hubiéramos proclamado el evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces, que es previo a esto. Ustedes vieron la introducción del evangelio. Precisamente los invito. ¿Qué dice la palabra de Dios hoy? ¿Quiénes se han saciado? ¿Qué fue lo que había hecho Jesús? ¿Qué les dice el Señor a los apóstoles que se vayan hacia dónde? ¿Qué pasa con el Señor con las personas que quedaron allí? ¿Cuál es la actitud de Él? Y después, ¿qué hace solo Jesús? ¿Hacia dónde se dirige y qué es lo que hace? En un momento los discípulos estaban en el mar. ¿Qué pasó allí? ¿Con quién se encuentran? ¿Cómo reaccionan? El que viene, ¿qué les dice? Pedro tiene una actitud y quiere ir hacia esta persona. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo es todo el contexto de narración ante esta situación? Pedro le pasa algo y Jesús reacciona cómo le habla a Pedro el Señor.
Después, ¿cuál es la actitud de los que estaban allí en la barca? Y al final, ¿dónde llegan y qué dice la gente? ¿Qué es lo que pasa también con los que esta noticia que se pregona? ¿Y qué pasa con aquellos que quieren acercarse a Jesús? ¿Para qué? Miremos los elementos, los detalles, la narración, todas las expresiones, los distintos diálogos, personajes que intervienen. Una lectura proclamada, silencio, analizando lo que nos ha dicho el texto. Una segunda lectura, para mirar cada vez mejor los detalles, hacemos silencio. Otra tercera lectura con todos los detalles, con toda la fuerza, y volvemos a abrir el corazón en silencio para que la palabra resuene por dentro en nosotros y nos dé la fuerza del mensaje. Para que pasemos ya a lo que el texto nos dice hoy. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, viene esta palabra de hoy. Hemos empezado una narración, una serie de narraciones del Evangelio después de las parábolas que eran el capítulo 13, donde se nos ha contado cómo Jesús fue a Nazaret, donde se nos ha contado lo que el rey Herodes decía de Jesús y entonces cómo él en su conciencia decía que ese Jesús era Juan el Bautista que había resucitado y lo había mandado a matar, y Mateo nos contó cómo fue toda la muerte del Bautista. Pues hoy llegamos a otro momento y es Jesús dice, después de que la gente se hubo saciado, antes de esto se había dado la multiplicación de los panes que habían comenzado cuando Jesús se había dado enterado de la noticia del Bautista, había salido y se había encontrado con un montón de personas que estaban con hambre, y él sintió compasión y les dio alimento a partir de lo poco que tenían los hombres allí, y se dio la multiplicación de los panes y de los peces. Después de que se hubo saciado la gente, ese es el enlace de hoy, Jesús apremió a los discípulos a que subieran a la barca, los envió a la barca, a su jornada de pesca, a su jornada de travesía en la barca. Jesús tenía en su corazón algo. Primera actitud, despedir a los que estaban allí. Y mientras él despedía a la gente, los apóstoles les decía que se adelantaran. Los despidió, o sea, los acogió, vio que no tenían comida, les dio la providencia de Dios, que ya iba a ser figura de él, que sería el alimento, el pan bajado del cielo a nivel eucarístico, pero eso tenía allí pues toda una importancia y una trascendencia, todo este gesto de la misericordia de Dios que viene a proveer las necesidades físicas y del corazón. Ahorita Jesús envía a los suyos por delante porque él va a darle gracias a Dios. Va a unirse a solas en oración con el Padre. Eso nos lo dice. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. El monte es el lugar de la oración, el monte es el lugar de la revelación, y allí pedía por todos y daba gracias a Dios por este gesto de alimentar a su pueblo. Pero como su corazón también conoce que aquellos que iban delante empiezan con vientos contrarios, que la barca está en situación difícil, pues también apremia para después de entrar en su contacto con el Padre, ir y apoyar a los suyos que están en peligro, y apoyar a los suyos porque están en un momento de vientos contrarios, en una situación difícil en el mar, y entonces por eso llega caminando sobre el mar. Y llegar caminando sobre el mar es llegar caminando sobre todo lo que hace daño al hombre y a la muerte, que ha separado al hombre de Dios, y se acerca a ellos. Y seguramente en una noche no tan clara no comprenden y ven como un fantasma y se asustan. Y Jesús tiene aquí una expresión clara que es para ellos y para nosotros hoy. Les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué situación pasa en su vida en este momento que lo está moviendo? Haga de cuenta que su vida es como esta barquita y está de un lado para otro. Y en un vaivén, en una indecisión, en una inseguridad, en un temor, en algo que quiere como hacerlo hundir. Aparece hoy Jesús a decirle, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Dios no nos deja hundir. Está en nosotros si queremos dejarlo entrar y decir, bueno, si eres tú, y constatar que es Jesús. Porque el mundo de hoy no quiere constatar a Dios y no quiere abrir el corazón, así quiera hablar de Él
y en muchos casos, pues seguramente sí hay mucha gente que le abre el corazón, pero mirándolo a nivel macro, hay muchas realidades que quieren sacar a Dios de este mundo que está en un vaivén por muchas tempestades, por muchas mentiras, por mucho egoísmo. Pero a nivel personal, si usted está sufriendo situaciones de la vida, hoy Jesús aparece: ánimo, soy yo, no tengas miedo. ¿Qué más? ¿Qué expresión más bonita para guardarla hoy y escribirla allí en el corazón y decir: Dios me está diciendo, ánimo, ánimo, no tengas miedo, soy yo. Y aparece entonces Pedro. Como siempre, casi siempre da la primera palabra o el primer gesto ante ciertas circunstancias con Jesús, y le dice entonces, Pedro le contestó: Señor, si tú eres, mándame ir a ti sobre el agua. Y el Señor le dijo: ven, ven. Y empezó Pedro una trayectoria, un camino no fácil, caminar sobre el agua. Hoy Jesús nos dice como Pedro: ven. ¿Sobre qué aguas tenemos que caminar nosotros hoy para poder llegar a Jesús? Aguas que si uno las mira y mira hacia abajo, se asusta, porque hay realidades que son difíciles. Pero mientras miremos de frente a Dios, caminamos sobre esas realidades. Y nos puede pasar como Pedro, que empezó muy bien al principio y empezó a caminar, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho ven y vamos, empezamos bien, vamos ahí? Y después empezamos a sentir miedos, temores, respetos humanos, burlas que nos hacen, situaciones que no comprendemos, y empezamos como a hundirnos. Y empezamos a mirar en las fuerzas de nosotros, que son muy pocas. Y como Pedro tendríamos que levantar la cabeza y ver a Jesús. Y ver un brazo extendido, que es el brazo de Dios. Hoy Dios le extiende el brazo a usted y a mí. Pero hoy, como Pedro, le debemos decir: Señor, sálvanos, porque es que confío en mis fuerzas. Y cuando me has confiado en mis fuerzas, más he caído. Dame tu mano, dame tu brazo. Y el Señor entonces lo tomó, le extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe. Somos hombres y mujeres de poca fe. Estamos seguros de que nos falta crecer en la fe, madurar la fe. Pero qué bueno podernos agarrar del brazo de Jesús. Y esta oración es como ese brazo extendido, es la oración que hacemos todos los días. Dios dándonos su auxilio y su fuerza. Y entonces, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué está la duda en su corazón y en el mío? ¿Por qué nos dejamos de tantos comentarios y de tantas situaciones que están a nuestro alrededor que nos hacen dudar del amor de Dios? Dios no nos va a dejar hundir si lo invitamos, si cogemos su brazo, si verdaderamente miramos su fuerza y su gracia dentro de nosotros, que es la que actúan. Y entonces podamos salir del brazo de Él, contemplar la vida y postrarnos como todos en la barca: realmente eres hijo de Dios. Si uno mira las veces que Dios nos extiende su brazo y nos ha salvado, solo queda postrarse en el piso y decir: realmente eres mi Dios y Señor, realmente eres el Hijo de Dios. Terminaron la travesía, llegan a la tierra, entonces en Genezaret se entiende, la gente se entera y empiezan a buscarlo, reconocieron, le traen pues a todos los enfermos y querían siquiera tocarle la orla de su manto, y cuanto lo tocaban quedaban curados. Qué bueno que cuando llegamos a la tierra firme, es decir, han pasado los momentos de angustia y nos hemos postrado por agradecerle a Dios, hagamos que muchos enfermos vengan y lo conozcan y lo toquen. Y tocarlo es ir a la Eucaristía, ver su presencia real, sacramental allí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, enseñarlos a vivir en la oración, enseñarles una fe viva y palpitante de un corazón como el que nosotros, que después de haber sido sacados por el brazo de Jesús, pues podamos verdaderamente llevar a otros para que se puedan alegrar de la presencia de Jesús. Hoy muchos tienen ventos contrarios, como el mundo en general, como nosotros también. Y Jesús sigue extendiendo su brazo. ¿Cómo ayudamos a otros a que se puedan asir, tomar de la mano y del brazo de Jesús y ser sacados y mejorar en su fe? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra de fuerza, gracia y esperanza. Tenemos vientos muy contrarios. Nos hundimos en muchas realidades de la vida y en muchos pecados. Queremos mirarte de frente
y decirte como Pedro, Señor, sálvanos. Y entendemos que esta palabra es tu brazo extendido para levantarnos, para sacarnos, para que podamos después postrarnos en adoración y decirte gracias, Señor, realmente eres el Hijo de Dios, realmente tú has sacado a mi familia y a mí y a toda esta generación de estos vientos de la increencia, de estos vientos de la mentira, del egoísmo, del hedonismo y de tantas situaciones que invitan a dudar y a hundirse en un montón de prácticas y de actitudes y de decisiones que nos separan de ti. Hoy queremos creer, hoy queremos agarrarnos a tu brazo, hoy queremos tocar la orla de tu manto y ser sanados y curados por siempre. Amén. ¿Qué propósito queda al final de esta palabra? ¿Qué nos enseña? ¿Qué actitud tiene que tener usted y yo? Tenemos que tener. ¿Cómo hoy nos agarramos al brazo de Jesús? ¿Cómo le decimos, Señor, sálvanos para que pueda crecer nuestra fe y madurar? Y podamos llevar a otros para que también en los vientos contrarios de su vida puedan mirar a Jesús y asirse de su brazo y pegarse, si podemos decir, a Él y agarrarle el brazo y la mano y levantarse en su nombre. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Gracias por todos los detalles que nos enseñan a través de esta oración compartida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.